Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hemos venido hablando desde hace varias semanas del cuidado del agua a través de los humedales, los glaciares, el agua pura, el agua dulce, también el agua en los mares. Solemos hablar del cuidado de los suelos, tan importante en la región, ¿no? La llanura pampeana que habitamos, un gran sistema productivo, natural, eficiente. En fin, si hablamos de agua o suelos, todas las personas que están escuchando saben que vivimos en un lugar privilegiado del planeta. Tantos satélites desde arriba podrían dar cuenta de esto, ¿no? Tanto desde lo visual, geográficamente, como desde esa información que pueden colectar para saber que hablamos realmente de aguas de calidad, de suelos de calidad. Claro que con el paso del tiempo, la intervención del hombre ha dejado su huella. ¿Cuál es su huella? ¿Qué ha pasado en los últimos 30 o 40 años con el manejo de los suelos concretamente? Rodrigo Rodríguez Torkinst es politólogo argentino, es especialista en políticas de desarrollo sostenible, de cambio climático y de gestión ambiental, que esto es lo que nos importa. Ha sido secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación en Argentina y es docente de la Universidad Nacional de San Martín. Creo que nos va a ayudar y bien. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buen día. Sergio, querido, buen día. ¿Cómo te va? Gracias por convocarme y un placer compartir con vos esta mañana. Bueno, ¿cuál sería tu primera apreciación frente a la introducción que acabamos de hacer para que todos podamos entender este lenguaje común para una conversación que deseamos propiciar hoy? A ver, como título general, conectando lo del agua con los suelos y los temas que siempre también traes a la mesa, que es tiempo de dar discusiones incómodas, ¿no? Ah, qué bueno eso. Y es tiempo de abordar de manera adulta los dilemas de la sostenibilidad. Y digo dilemas porque no hay tal cosa como los buenos y los malos, ¿no? Claro. Todos somos parte colectivamente de algo que nadie desea en lo individual, decía un señor llamado Otto Scharner, ¿no? Nadie se levanta a la mañana diciendo quiero destruir los bosques de la llanura, los suelos de la llanura pampeana, pero todos consumimos dentro de un sistema, quizás sin hacernos tantas preguntas. En términos conceptuales, lo que estamos hablando es que nuestros suelos, básicamente, como dijiste, son un sistema productivo muy eficiente a partir de una herencia que tuvimos, una herencia en nutrientes, en suelo, que van desde materia inorgánica, como puede ser zinc, fósforo, nitrógeno, azufre, y materia orgánica, ¿no? Lo que estamos utilizando son miles de años de evolución, de biodiversidad, de microorganismos que quizás todavía no entendemos, ¿no? Y al momento de empezar a trabajar la tierra, nosotros cuando estamos produciendo maíz, trigo, soja y lo exportamos, estamos haciendo también una forma de minería, porque parte de esos nutrientes también se extraen del suelo y se exportan o se consumen, ¿no? Cuando nosotros cargamos una bodega de un barco, no solamente estamos mandando soja, sino que estamos mandando nutrientes, estamos mandando agua, estamos mandando biodiversidad, y eso es importante entender que si bien puede ser renovable, solamente lo es bajo ciertas condiciones de gestión. Rodrigo, ¿no? Ahí quisiera abrir una ventanita. ¿Quién define el precio de los granos que salen de la Argentina?
Bueno, el mercado, el famoso mercado que está tan de moda, ¿no? Oferta y demanda. ¿El mercado local o el mercado internacional? El mercado internacional. Ese El mercado mercado internacional, cuando pone el precio del trigo, del maíz o de la soja, ¿tiene en cuenta esto que nos estás contando? Los nutrientes, el agua que se utiliza, la calidad de los suelos y tantas otras variables que podríamos seguir enumerando un rato más. Bueno, esa es una excelente pregunta y quizás es la pregunta neurálgica para todo este análisis, ¿no? Lo ambiental, en términos económicos, siempre es considerado una externalidad. Los economistas te dicen, bueno, es algo que es externo a la ecuación económica. La pérdida de biodiversidad o Qué la rara pérdida de esa idea, nutrientes, ¿no? Que sea una claro, tremendo. externalidad. Algo que se define por lo que no es, Claro. básicamente, ¿no? Es buenísimo. O sea, pensalo que es lo que da la base de la vida sobre la Tierra no es considerado como valor para la economía. Mm. O sea, es realmente una idea súper rica, ¿no? Para trabajar. Esto es interesante en términos de nutrientes porque al principio obviamente no eran tan necesarios, o sea, estoy hablando hace 40, 50, 60 años, pero a partir de que adoptamos, y esto no es solamente en Argentina, a nivel global, el paquete tecnológico de semillas genéticamente modificadas con pesticidas, herbicidas y fertilizantes que funcionan como un sistema, eso es importante, ¿no? Funcionan todos juntos y lo manejan muy poquitas empresas, la provisión de esa tecnología, empezamos a identificar degradación de nuestro suelo y lo que se estima es que alrededor del 30% del suelo del planeta ha sido modificado en sus nutrientes originales, o sea, en la categoría prístina, que sería antes de haber sido transformado. Y eso empieza a dar lugar a grandes negocios, ¿no? Grandes negocios que a la vez son muy inestables y delicados. Particularmente, en el tema en el que estamos hablando, cuando uno tira un poquito de la piola y dice, bueno, pero ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, te dicen, utilizar con precisión fertilizantes. ¿Y de dónde vienen los fertilizantes? Bueno, gran parte de los fertilizantes se producen a partir del gas, de la urea. Y eso lo que está generando es que hoy, con el conflicto en Irán, a partir del cierre del estrecho de Hormuz, estás teniendo una carencia global de aprovisionamiento de fertilizantes en tiempos en que está iniciando la cosecha. Entonces, si uno se mete a leer hoy en los principales diarios del mundo, se empieza a ver ya el conflicto de Irán, no solamente como un disruptor del sistema energético, sino como un disruptor del sistema productivo alimentario global. Porque si empezamos a sembrar ahora sin fertilizantes suficientes, vamos a tener menos rinde. Ese menos rinde va a generar menos oferta y va a aumentar los precios de los alimentos. Por falta de oferta, o sea, por tener menos producto en el mercado, y a la vez por el aumento de los insumos. Entonces, es interesante porque esto nos pone ante la realidad de que el ambiente no reconoce fronteras ni aproximaciones sectoriales y disciplinarias como hacemos los seres humanos. Es uno solo y está todo conectado y es todo parte de lo mismo. Sobre eso quiero preguntarte, Rodrigo, y volviendo de algún modo a la calidad de los suelos en la Argentina y en la región. Cuando los consumidores empiezan a elegir diferente, es decir, no les da lo mismo, buscan otra calidad, para simplificarlo, buscan, por ejemplo, alimentos que no hayan sido producidos con venenos. Esa externalidad de la cual hablábamos empieza a dejar de serlo, ¿verdad? Bueno, en realidad también los economistas te dicen que nada es gratis, ¿no? Entonces, esa externalidad, que sería el impacto ambiental negativo, que se socializa, básicamente porque lo afrontamos todos, alguien lo termina afrontando ese costo. O es el sistema de salud pública, o es la desnutrición infantil, o es problemas productivos o sociales que, bueno, a la larga o a la corta terminan generando los economistas podrán decir lo que quieran, pero Argentina, si sigue desnaturalizando
los suelos, no va a tener los mercados de antaño, o para decirlo de otro modo, empezarían a reducirse esos mercados. Este es como un dato de la relación que tenemos con las nuevas variables que se empiezan a cruzar, ¿no? Sí, yo le sacaría un poco el condicional. O sea, no Ah, es que empezarían, sino que ya están ya. empezando. Ah, ¿Por mira. qué? Ya estamos teniendo, o sea, hay algo interesante, tanto que se está hablando del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿no? Y el acuerdo con Estados Unidos. Ambos acuerdos Mm. comerciales tienen capítulos ambientales muy exigentes. Básicamente, nosotros, para poder exportar a la Unión Europea, vamos a tener que cumplir con todos los acuerdos ambientales multilaterales de cambio climático, desertificación, manejo de agua, manejo de bosques y obviamente el Acuerdo de París y mucho de biodiversidad también. Y ante todo, que nosotros nos comprometemos a no utilizar los herbicidas y pesticidas que están prohibidos en el mercado de destino. ¿Qué significa esto? La semana pasada salió una noticia de un frigorífico que exportó carne y le devolvieron la producción porque tenía antibióticos prohibidos en el país de destino. Sí, eso Hace fue impresionante, ¿no? ¿Qué hacen con esa impresionante. carne? Sí, la devuelven. Pero y cuando eso, terminan ¿qué las implica la carnicerías. devolución? ¿Que esa carne la tiran al mar? ¿Viene al No, consumo señor. local? ¿Dónde va esa No, carne? señor. No, no, no. Vuelve al mercado local y aparte lo que muestra esto es que esos productos, así como los agroquímicos que utilizamos en la producción de alimentos agrícolas, están presentes, son ubicuos en la Claro. producción de alimentos de la Argentina. Es decir, que hay una porción de la sociedad mundial que rechaza ese alimento porque no está, entre comillas, en condiciones. Por lo tanto, vuelve a la Argentina y quienes van a consumir esos alimentos en deficiente estado, para decirlo de algún modo que se pueda comprender, vamos a ser nosotros. Sí, a ver, no es en deficiente estado, sino que es con presencia de contaminantes Por eso, que los países desarrollados ya no quieren consumir. bueno, Entonces dice, bueno, nosotros no lo vamos a consumir. Ahora, si ustedes lo quieren consumir, hagan lo que quieran. Lo que me es muy preocupa fuerte es eso. que eso se hay un estudio que salió de la Royal Society británica hace 2 meses que plantea que el 49% de los agroquímicos utilizados en Sudamérica están prohibidos en Europa porque hay Mm. evidencia concreta, científica, de impacto negativo en la salud, desde problemas de neurodivergencias en chicos hasta problemas de cáncer y todo tipo de problemas. Entonces, esto plantea un tema. Si el agricultor francés, alemán, italiano, no puede utilizar ciertos agroquímicos que le permiten mejorar su rinde o luchar contra las hierbas o contra las pestes, tampoco va a permitir que nosotros les exportemos a ellos con estos Y productos. ahí nos importa saber, estamos hablando con Rodrigo Rodríguez Torkins, que es politólogo especialista en políticas de desarrollo sostenible, de cambio climático y gestión ambiental. Lo que nos interesa, Rodrigo, saber es qué pasa con nuestros agricultores, porque nuestros agricultores están aceptando ese modelo y yo diría más, padeciéndolo por los costos que implica en la producción total. Sí, esto tiene múltiples impactos para el productor. El primero, como bien vos decís, es comercial, ¿no? Vamos a tener un problema para poder acceder a ciertos mercados. El segundo tiene que ver con el rinde, porque somos parte de un sistema a nivel global y la falta de fertilizantes también nos va a impactar a nosotros. Y el tercero, que es el que menos se habla, pero que está creciendo mucho en la discusión, particularmente en Reino Unido y en la Unión Europea, es la de la valorización inmobiliaria. Vos sabés que en el campo, el gran negocio es la valorización inmobiliaria. Muchas veces, viste, tiene una cosecha que gana, otra que pierde, otra le va más o menos, pero siempre en el inmobiliario terminan ganando. A partir de el monitoreo de suelos, vos podés empezar a afectar el valor de la hectárea. O sea, no es lo mismo una hectárea que tuvo
producción regenerativa durante los últimos 10 años que una que tuvo monocultivo los últimos 20 años y le metiste paquete tecnológico y quedó al borde de estar desertizada. Entonces ya no se trata solamente de la ubicación o el acceso a logística o el agua del terreno, sino también los nutrientes en suelo. Y esa es una variable que el mercado inmobiliario rural no está acostumbrado todavía a abordar. Esto tiene impactos concretos en números que se miden en miles de millones de dólares. ¿Sabe que lo que estamos hablando? Escucho a Rodrigo Rodríguez Torkins, a quien estamos entrevistando a esta hora, que nos está relacionando la degradación de los suelos con las diferentes variables económicas, la economía sobre todo, y siento que en algún momento pusimos el corazón en la guantera y no lo sacamos más. Porque es impresionante cada día corroborar que la economía se interpone ante lo que sea. Y la pregunta era, ¿qué pasa con nuestros agricultores? Y si querés la hago más directa, Rodrigo. ¿Qué pasa con el corazón de esos agricultores que saben que sus hijos heredarán la tierra, que sus nietos posiblemente vayan a comer de ese producido en este campo contaminado, degradado y con estas variables que nos acabas de contar? No, el agricultor enfrenta sistemáticamente una pérdida de valor del sistema productivo, ¿no? Y esto hay que asimilarlo. ¿Pero qué dicen frente a eso? Porque vos has sido funcionario, sos especialista en políticas de cambio climático y gestión ambiental. ¿Qué te dicen? Digo, porque para tener una idea, ¿están resignados, están incómodos, tienen ganas de salir y de aprender? ¿Se van a quedar ahí porque les está dando plata en este momento preciso de la historia, por la guerra o por lo que sea? ¿Qué sentís que les está pasando? Hay algunas iniciativas súper interesantes. Vos sabés que APRESID, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, nació a partir de problemas como estos, ¿no? De la degradación de suelos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, que crea mismo, son alianzas de agricultores súper activos en innovación, que están trabajando en intercambio de prácticas, en aprendizaje entre pares. O sea, hay un rol muy activo de parte del campo con respecto a este tema que ya no le resulta ajeno este asunto. Ahora, es un sector muy diverso, muy heterogéneo, donde tenés pequeños productores que están sobreviviendo y grandes puntos de siembra que tienen otra lógica totalmente distinta, y en el medio tenés arrendatarios de tierra que dicen, bueno, a mí pagame mi quintal y hacé lo que quieras con mi tierra. En la capital se piensan que el campo es la sociedad rural, me dijeron alguna vez. Claro, bueno, no, son cosas, primero, no es lo mismo los ganaderos que los agricultores, que el sector agrícola. Son dos planetas distintos, dos idiosincrasias distintas, hasta dos zonas distintas del país. Y dentro de cada uno de los dos tenés, digamos, por agricultor tenés uno que tiene 10 vacas y uno que tiene 15.000. Claro. Y claramente las lógicas son distintas. Ahora, este es un tema que preocupa y mucho a todo el sector. Obviamente, al principio, cuando era funcionario, me tocó poner en marcha el Gabinete Nacional de Cambio Climático, nada, nos decían cosas tremendas, que éramos perpetuadores de la pobreza, que queríamos que la gente se muera de hambre, que queríamos destruir el campo. Y después con el tiempo nos fuimos haciendo amigos, porque básicamente entendieron que destruir el ambiente es muy mal negocio, ¿no? Y que el valor justamente del sector productivo agrícola ganadero depende del valor del suelo. Entonces hoy vas a tener un sector productivo mucho más activo en discusiones de cambio climático, en discusiones de nutrientes. Con eso quisiera terminar, porque tenemos un minuto final. ¿Cuáles son los verdaderos desafíos, los reales, que tiene no solo el campo ya, la sociedad argentina en el tratamiento de nuestros suelos y en atender el sector productivo hoy más importante que tiene el país? Me parece que en términos concretos lo que sería conveniente hacer es una red de monitoreo a nivel nacional de suelos, tener la mejor información disponible. Alguien dice que lo que no se mide no se puede gestionar.
después lograr acuerdos, consensos, porque también es interesante, esto no se logra a partir de las acciones solamente de los agricultores, esto requiere políticas de Estado con incentivos, donde vos puedas generar incentivos crediticios, incentivos comerciales, de seguros, y bueno, básicamente una política pública, ¿no? El destruir el Estado sale carísimo. Pero vos no nos podrías, carísimo. Rodrigo, dejar dicho esta mañana que la reformulación del modo que tenemos de producir podría ser un reencantamiento general, podría constituir un sueño que podríamos hacerlo posible todos. ¿Podrías dejarnos dicho esto esta mañana del modo que quieras? Sí, te lo diría desde un lugar más concreto. No hay otra opción. Es la opción más inteligente que podemos tener, y es ir hacia un esquema de producción regenerativo. Y que nos tenga todos adentro, ¿no? Con todo el mundo adentro. No es un problema individual me parece, para resolver. No, y es interesante lo que estás planteando. No es un tema solamente de los productores, es un tema de toda la Argentina, porque todos comemos, ¿no? Y todos dependemos directa o indirectamente del sistema productivo agrícola ganadero. Entonces, sin duda, no solamente podemos, sino que debemos, y aparte económicamente es la mejor opción. Sin pretensión de generar pánico ni mucho menos, esa carne que fue rechazada, contanos de final en qué país la rechazó. Creo que fue Chile, ¿no? Y si es posible detectarla en Argentina. Yo me doy cuenta que esa carne fue rechazada porque tenía demasiados contaminantes, ¿o no? Si voy a la carnicería. A ver, no creo, definitivamente no, porque son insumos que se usan en la producción ganadera. El tema es que en este caso es el caso testigo porque lo rechazaron en el mercado de destino. Pero ¿cuál era ese mercado? ¿Te acordás? No me acuerdo si no era China. Pensé que... sí, tenés razón, no. China. Con Chile pasó algo, pero en otro momento, ¿no? No, esto fue con China, sí. Sí, fue con China. Sí, porque ahí yo dije, ¿qué van a hacer con los animales? Porque también ahí entra la economía y dice, ¿va a convenir traerlos de vuelta en el barco? Y entonces yo dije, esto los van a tirar al mar, pero bueno, vos nos acabás de decir que vuelve. Pero no me preocupo por las 22 toneladas de carne que rebotaron de China. El tema es que el sector ganadero argentino debe usar cloranfenicol, Eso. Es un antibiótico que seguramente, como está prohibido en la Unión Europea o está prohibido en China, sea muy barato a nivel internacional y se utilice mucho más de lo que creemos, como tantos otros insumos. Rodrigo, gracias por este rato, por dejarnos abierta una ventana muy interesante que necesitamos abrir para salir a ver. Yo creo que hay que salir a ver y desde, no importa el lugar donde vivamos, empezar a actuar en consecuencia, sentirnos parte de el campo, los suelos, es un patrimonio común, más allá de todo lo que tenga que ver con la propiedad privada, con las explotaciones y todo lo demás. Yo creo que hay algo más trascendente que tenemos que tener la capacidad de ver, que es la articulación que como ciudadanos necesitamos hacer con el reino o con el resto de los reinos vivientes. Así que muchas gracias por tu claridad, por tu trabajo de siempre y por los artículos que 2x3 también solés escribir. Hace poco leí uno en ¿qué diario era? Parate. Perfil. En Perfil, eso. Así que te mandamos un abrazo, muchas gracias. Gracias, Sergio, un gran abrazo y muy feliz Pascua para ustedes. Igualmente para vos. Rodrigo Rodríguez Tornquist es politólogo argentino, fue exsecretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, es profesor, es docente en la Universidad Nacional de San Martín y se especializa en gestión ambiental. Nos dice, atenti, los suelos de la Argentina están degradados, el 49% de lo que se usa acá ya no se usa más en lo que podríamos llamar primer mundo. Es impresionante y marca la necesidad de tomar conciencia ya sobre esto, ¿no? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.